¿Quién es Meme Yamel? Soy una mujer joven, según yo. Soy un poco retraída, llamémoslo. ¿M retraída? Sí, neta. O sea, por eso digo, nadie me lo compra. Pero yo jamás en mi vida me imaginé dedicarme a la comunicación. Te empiezan a atacar de una forma misógina y machista. Creo que es algo que nos pasa a todas las mujeres. Todos. O sea, si yo aparezco 3 días con la misma camisa, ¿que no tienes más ropa? Luego han dicho que tengo cuerpo de jugador de fútbol americano. Han dicho que tengo las nalgas aguadas. Y miren que puedo decir que no es cierto, es uno de mis logros más grandes genéticos. Lo que he vivido toda mi vida, tengo un nombre que siempre ha sido motivo de burla. Pero sobre todo las mujeres vivimos esta constante burla, crítica, rudeza para demeritar lo que decimos. A nosotras nos cuestionan literalmente todo. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Tendencia al Aire, y estoy muy contenta el día de hoy porque nos acompaña aquí en el podcast la segunda mujer, ahora que es tiempo de mujeres, mi queridísima Meme Yamel, periodista, ahora también licenciada en Gestión y Administración Pública. Querida Celsi, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito tenerte, verte. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Qué gusto, Meme, que por fin podamos coincidir en un espacio. Tú y yo creo que no. Bueno, obviamente colaboraciones, pero así como nada más Meme Yamel y Celsin Juárez. Sí, no, ya hacía falta. Ya hacía falta. O sea, sí, obviamente nos hemos visto, hemos trabajado juntas, claro que sí, pero así como un espacio tú y yo, no. Y está bien bonito hacerlo ahorita. Estoy muy feliz, la verdad. Además, ahora que es tiempo de mujeres, Meme. Sí. Y que ya habíamos tenido, les digo, muchos hombres aquí en el podcast, obviamente talentosos, buenos amigos, pero ya hacía falta una voz femenina. Pues siempre es tiempo de mujeres, hoy más. Hoy más. Hoy mucho más. Meme, pues vamos a comenzar, si te parece, Dale. que me platiques quién es Meme Yamel. Por ahí alguna vez comentaste que comenzaste como muchas mujeres desde abajo, preparando comida con tu mami allá en Puebla, comida árabe. También practicaste la danza árabe. Luego también estuviste ahí en algunos partidos politiquillos por los que te han, criticado bastante, pero tú siempre sales a dar la cara y bueno, eso, a ver, sí, pero ahora cambié por tal. Pero te ha llovido también mucha crítica por eso. A ver, cuéntanos, danos tu versión. Tu versión de los hechos. Tu versión de los hechos. Es que luego la gente sabe más de mi vida que yo misma, eso me parece muy interesante. Pues sí obviamente soy una mujer joven, según yo. Pero, según yo, ¿verdad? Mis canas dicen otra cosa. Pero sí soy una mujer joven, 32 años, por cumplirse, pero creo que lo que más me define es que he ido construyendo lo que soy, ¿no? Y podríamos decir todo el mundo va construyendo lo que es, pero mi historia es como muchas, de una persona que quería estudiar una carrera, al final no estudió esa carrera, estudió otra y se terminó dedicando exactamente a lo opuesto. Y hoy estoy aquí, ¿no? Y justamente yo empiezo, pues muy chiquita, a enfrentarte pues a ciertas dificultades que muchas personas se encuentran. Mis papás se separan cuando estaba muy chiquita, mi mamá empieza a trabajar en comida, empieza a trabajar vendiendo postres, empanadas, me acuerdo, todo empezó con unas empanadas y mi mamá trabajaba haciendo empanadas. Mi papá tenía una fábrica de maquinaria agrícola para el pequeño campesino. Entonces, cuando se separan, pues ya sabes las diferencias que luego existen, y me puse a trabajar con mi mamá desde chavita. Me acuerdo que mi mamá cocinaba y yo tenía como 9, 10 años y no me gustaba ver cómo se desvelaba. Entonces yo le decía, yo te ayudo a picar, mamá, ¿no? Entonces ahí me ponía a picar con mi mamá los rellenos de las empanadas, y luego eso evolucionó a banquetes. Entonces mi mamá después empezó a hacer banquetes y sus propias clientas sabían que mi mamá bailaba danza árabe, porque mi mamá, sus papás eran de origen libanés, vinieron del Líbano. Entonces mi mamá es hija de inmigrantes libaneses, nacida en la Ciudad de México, y lo trae en la sangre, lo bailaba y demás, y empezó a hacerlo como modo de terapia. La danza árabe empieza a modo de terapia, y de ese grupo de amigas, de vecinas incluso, se hace un grupo aún más grande. Luego empezaron a llegar chavitas universitarias, o sea, de todo, y eventualmente se convirtió en una academia de baile, ¿no? Mi mamá tiene una academia de baile donde
yo aprendo, es como mi primer acercamiento con el empoderamiento de las mujeres. Okay. Porque la danza árabe, cada quien la interpreta a su manera, pero la de mi mamá es una danza árabe de familia, de raíces, de la sangre, no es algo como que se lleva. Entonces, con eso vas aprendiendo a canalizar tus emociones, a canalizar tus sentimientos. Y yo no ubico la importancia de eso hasta hace 2 años, cuando me diagnostican trastorno de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Entonces, ubico la importancia de eso en mi vida. O sea, de no solamente bailar danza árabe, sino practicarlo por horas, de dar clases y de estar incluso en escenarios. Es algo que marca mucho mi vida porque me ayuda a desenvolverme. Yo era todavía lo soy, aunque nadie me cree, pero soy un poco retraída, llamémosle. Es como una... Meme retraída. Sí, neta. O sea, por eso digo, nadie me lo compra, pero ya cuando... El señor productor aquí no me dejará mentir, le ha tocado lidiar con mis momentos de ermitaña, de nadie me toque, nadie me hable, ni nada. Es algo que me costaba mucho trabajo en su momento. Entonces, el estar en los escenarios, el bailar en un teatro con gente, obviamente te va marcando y te va haciendo que te vayas soltando. Pero yo jamás en mi vida me imaginé dedicarme a la comunicación. O sea, yo termino en la política porque justamente esas diferencias, esos problemas, esas situaciones, llamémosle familiares, hacen que yo pasara del sueño de querer estudiar relaciones internacionales, porque estuve muy metida en modelos de las Naciones Unidas. ¿Estuviste en la ONU? Sí. O sea, en lo que fueron los modelos de las Naciones Unidas hicieron que yo llegara a estos concursos o a estos modelos en otros países. Estuve en San Antonio, Texas, y también en Nueva York, estuve en su momento en modelos de Naciones Unidas, y esa era como mi motivación de me gusta este tema de la moderación. Me tocó moderar varios debates y demás, y eso es lo que dije, yo quiero estudiar relaciones internacionales, pero es una carrera cara, o sea, cuando quieres dedicarte a relaciones internacionales y meterte todo lo que tiene que ver con diplomacia y demás, es caro. Porque tienes que estudiar idiomas, tienes que también irte de intercambio a veces, o sea, es viajar. Y es una situación que mi familia económicamente pues no tenía la posibilidad. Muchas ganas había, pero no había la posibilidad. Entonces ahí es cuando decido, que es justo cuando salgo de la prepa, decido estudiar algo pues lo más parecido, y termino estudiando comercio y negocios internacionales en línea mientras yo trabajaba para poderme pagar la carrera. Y encontrar chamba siendo una joven que está saliendo de la prepa era una cosa horrible. Sí. O sea, ni siquiera es... A ver, todavía es difícil cuando estás saliendo de la carrera, pero saliendo de la prepa... Sí, es muy complicado. Espantoso. Entonces, obviamente, empiezo a buscar alternativas de a dónde voy, qué empiezo a hacer. Y algo que yo me dije mucho es, si quieres dedicarte a la política exterior, tienes que conocer la política de tu país. Y eso es lo que me lleva, a través de, obviamente, amigos, relaciones y demás, a acercarme a la política. Mi primer acercamiento fue con el PRI. Estamos hablando de Puebla en el 2009. 2009 fue mi primer acercamiento, 2009, un grupo 2010. De jóvenes ahí, ¿no? Exactamente, con un grupo de jóvenes que se llama Fuerza Joven. Me empiezo a acercar con ellos y empiezo a trabajar con ellos. Ya trabajo con ellos en lo que fue la campaña de Zavala. Me toca trabajar la campaña de Zavala. Y obviamente no queda Rafael Moreno Valle y toda esta situación. Y ahí aprendí muchas cosas, porque a mí me tocó lidiar con las brigadas de los jóvenes, los que salen a hacer los pegotes, los que te ponen los microperforados, los que van a buscar casa por casa promovidos. Eso es lo que a mí me tocó coordinar. Ahí, para quienes yo trabajaban, era la fórmula de regidor que le tocaba al Verde por alianza con el PRI. Entonces, literal, por haber trabajado con ellos, termino siendo como de su equipo y me jalan a la dirigencia del Partido Verde. Entonces hay un cambio en la dirigencia del Partido Verde que se da en 2011, 2012, por ahí. Se da ese cambio en la dirigencia del Partido Verde y llego con el nuevo dirigente, me toca hacer la transición y digamos que en la escala o en el organigrama me toca estar como en el 4.º lugar. Tenías al secretario general, al secretario jurídico, el secretario de operaciones y luego estaba yo como la jefa de la oficina. Me tocó absolutamente todo lo que tenía que ver con la transición, afiliaciones del partido, etc. Después eso se convierte a coordinar campañas a diputaciones federales en el 2015, luego se transfiere a salir a recorrer el estado, a ir a coordinar ciertas circunscripciones, ciertas zonas. Llego a coordinar un poco los trabajos del partido en la Sierra Norte, Huauchinango, todo esto del Partido Verde. Todo esto del Partido Verde.
Obviamente hay diferencias, hubo diferencias particularmente económicas, porque el dinero que entraba, o más bien que salía del partido, a veces no tenía mucho sentido para mí. Era dinero que se daba a las afiliaciones, lo he platicado muchas veces. Obviamente yo no sabía, yo no podía hacer mucho, dije, pues es una práctica normal, ¿no? Y yo veía que había un dirigente en particular, que no era el secretario general del partido, sino uno de sus personajes más cercanos, que el dinero lo usaba de manera muy rara. Entonces, ese dinero yo era la que movía parte de ese dinero y pues obviamente veía cómo salía este flujo y dije, no, pues es que hay gente que lo necesita más. Claro. Y es gente que llegaba y te daba las afiliaciones, entonces yo les daba salida a esas afiliaciones. Eventualmente eso se convirtió en un problema y esas diferencias irreconciliables hacen que yo salga del Partido Verde, entre que dicen ellos que me corrieron, entre que yo digo que renuncio, pero al final fue a la par. Me quedo sin chamba con la carrera a la mitad. Ponte a buscar chamba. O sea, si de por sí es una persona que no tiene un título y que no tiene experiencia laboral, encontrar chamba es prácticamente imposible. Ahora imagínate saliendo de trabajar y que tu única experiencia laboral sea un partido político. No, hombre. Es peor todavía. O sea, es como si estuvieras vetada. Porque aunque ya tenía experiencia administrativa, aunque ya tenía experiencia logística, aunque ya tenía experiencia en gestiones, aunque ya tenía experiencia para desempeñar cargo, incluso ponle secretaria o algo así, nadie te contrata. Sí, te estigmatizan, te encasillan. Exacto, trabajó en un partido político, no. Exacto. Y luego el partido era el Partido Verde. Uy, imagínate, peor todavía. Entonces me abren las puertas en un partido político local que se llama Pacto Social de Integración. Y este partido creo que es con el partido que aprendí más la parte política que la parte administrativa que la aprendí con el Verde. Porque Carlos Navarro Corro, que en paz descanse, acaba de fallecer, él es el dirigente, era el dirigente de este partido, y era un partido familiar, es un partido familiar. Su hija, Nadia Navarro, actualmente es senadora del PAN, pero pues prácticamente es un partido de la familia. Y me enseñan a recorrer el estado, o sea, yo recorrí todo mi estado con el pacto, o sea, con este partido, y Carlos Navarro me enseña, yo estaba aterrada de agarrar un micrófono y dar un discurso. O sea, me daba pavor, era como de, no, ¿yo? No, ¿qué más voy a decir? Y él nos enseñaba a los más jóvenes a escribir nuestros discursos y nos lo aprobaba, era maestro más bien. Nos enseñaba nuestros discursos, nos los aprobaba y decía, ahora te toca a ti hablar con la gente, ¿no? Si le gustaba el discurso. Y eso es lo que aprendí con él. Algo que jamás le entendí, y ya que hoy lo veo hacia atrás, es cuál era la diferencia que él tenía con Andrés Manuel López Obrador. Nunca la logro entender, porque ideológicamente te decían cosas similares. Carlos Navarro te decía, es que tú no puedes llegar a decirle a la gente qué vas a hacer, tienes que llegar a escuchar y llegar a preguntarle a la gente. Eso es algo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho y ha dicho, y esa es parte de la política, como debe de ser, es lo más lógico. Y no simpatizaba este señor. Y no, nada. Lo insultaba cada que podía, ¿eh? Sí. O sea, cada que podía lo insultaba, decía, está loco, si llega nos va a ir de la patada, o sea, pero veía yo cómo él impulsaba a los jóvenes, veía lo que decía y dije, pues es que no tiene sentido. Incluso Pacto Social de Integración se dice ideológicamente socialdemócrata. Al final logro entender que es más o menos como un PRD, pero versión local, que en donde el poder estaba concentrado entre ellos. Y lo que hace que yo salga de ese partido, porque ahí sí renuncio y nadie me lo puede regatear, es que a la par en Puebla un compañero empieza a abrir su canal de noticias por redes sociales. Y yo estaba escribiendo un par de columnas y de hacer columnas me invita a encabezar un programa de análisis para millennials, o sea, para jóvenes, que yo decidiera cómo se va a llamar. Y decido que se llame Millennials, fue mi primer acercamiento con el micrófono. Decido que se llame Millennials y empiezo a invitar a compañeros de ideologías distintas. Me acuerdo tener un compañero que es militante de Movimiento Ciudadano, una amiga que era panista, trabajaba en el PAN, y además integró a un chavito que estaba estudiando la prepa, Relaciones Internacionales, completamente apartidista. Entonces, el objetivo desde el principio para mí era, aunque yo igual no estoy ideológicamente de acuerdo con ustedes, pero vamos a integrarlos. Invito en uno de estos programas a Rodrigo Abdala, entonces era diputado federal de Morena, y ahí es donde se hace, pero para qué te cuento. Lo invito, es un programa muy enérgico, donde se hicieron de muchas palabras y nos termina retando a ir a ver lo que hacen en Morena, ¿no? Porque yo no le creía que iban a tocar puertas, yo no se la compraba. Entonces nos invita, voy y veo que sí es cierto.
De hecho, yo recuerdo haberle reclamado a Rodrigo por qué no llegaba y se presentaba como diputado federal. Porque él nada más llegaba y decía, soy Rodrigo Abdala de Morena, y te explicaba y te daba el periódico regional y afiliaba gente. Pero nunca decía que era diputado federal. Esa situación hace que en Pacto Social de Integración me cuestionaran muchísimo y me dijeron, es que tú no puedes estar en ese programa, lo que hiciste con Rodrigo Abdala nos generó muchísimos problemas. Y yo ¿qué? En ese momento yo ¿qué? Ahora sí que mariachis tocaba, nada. Eso fue para mí como una señal de quieren condicionar qué digo y qué no digo y qué hago y qué no hago y en dónde lo hago. ¿Y eso ya no te gustó? No me gustó. Sí. No me gustó, entonces dije, bye. Adiós, renuncio al partido y renuncio a mi chamba. Ahora sí que como que los caminos se fueron abriendo porque un amigo muy, muy querido, Benjamín Paz, hoy, en ese momento, me manda un mensaje a través de Facebook, me dice que quería hacer una prueba. Me voy enterando que era para La Neta Noticias, un programa que en su momento tenía, o sea, era un programa igual de Facebook, tenía 10 millones de seguidores en Facebook y querían ver si yo podía ser la conductora de su programa. Hago la prueba y me dice, quedas. Y me acuerdo perfecto que fue después de las elecciones del Estado de México en el 17. Entro y a partir de ahí empiezo lo que es una verdadera transición a convertirme en lo que hoy soy. Ese fue como un momento clave, porque Benjamín es súper morenista, es más obradorista que cualquier obradorista. Entonces él me decía, no es que esté de acuerdo contigo o no, con lo que estás criticando, obviamente no coincido, pero creo que valdría la pena que te informaras y que tú te generaras tu propio criterio antes de opinar, porque obviamente yo venía de un sesgo, sí, donde lo que yo había vivido, el contexto social en el que estaba, todo el mundo me decía que era malo y yo no tenía esa curiosidad por buscar. Y también la información que buscabas no era la más imparcial del mundo. Entonces, para esa época sí se empiezan a abrir otros canales, se empieza a abrir otro tipo de información y Benjamín me empieza a empujar, como a investigar, empiézate a cuestionar. Después él me paga un curso de investigación periodística, empiezo a meterme en lo que es periodismo de investigación y entonces empiezo a descubrir muchas cosas. Llegan los debates presidenciales del 2018 y digo, bueno, es que es un mundo distinto. Y ahí es justamente cuando cambio por fin de ideología y digo, es que lo que me vendieron no era real. Por eso cuando todavía me sacan mis tweets del 2017 digo, sí, mano, y muchas personas estaban como yo, o peor. Ay, meme, ¿cómo te ha llovido sí, por eso? Sí, es que una vez al año es el Día Internacional de sacar los tweets del 17. Entonces, está chido. O sea, no voy a negarlos. Por supuesto que no me gustan. Por supuesto que hay un par que me da mucha vergüenza. Digo, chale. O sea, pero no puedo dejar que me defina algo que hice. Cuando eso justamente es lo que me hace entender a muchas personas cuando critican. No saben lo que está pasando y no se quieren informar. Yo lo viví en su momento. Entonces, la transición ideológica no fue como dice la gente, ay, de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. O sea, yo empecé con esa transición 2017 y luego 2018. Yo voté por Andrés Manuel en 2018 y dije, pues es que las cosas son muy distintas a como yo me las imaginaba. Y es justo por eso que también digo, este es el camino correcto. Transformar el país, claro que es el camino correcto. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no son perfectas, por supuesto que no. Pero este sí es un camino y no como el que están planteando los demás, ¿no? Pero justo es lo que te faltaba, ¿no? Verlo, vivirlo, sí, palparlo, no estabas ahí empapada. Exacto. De nada de eso. Sí, pero yo empapada nada, o sea, sí estaba en la política, pero estaba en un ramo administrativo, conozco cómo se opera, conozco la parte logística, o sea, eso lo entiendo bien, pero ideológicamente hubo una transición de un año más o menos. Sí, o sea, fue un año un poquito más donde empiezo a cuestionar, empiezo a decir, no, espérate, sí, no, tal vez. Y ahí es cuando entonces entro de este lado de decir, independientemente de que hoy sí mi ideología es completamente cuarta transformación, hay muchas cosas que históricamente yo siempre estuve de acuerdo, por ejemplo, la despenalización del aborto, esas cosas con las que el PAN, PRI, PRD no está tan de acuerdo. Que el PAN, el PRI y el PRD te dicen que sí, pero nunca velan por el tema. Entonces, esas cuestiones como muy medulares de estar entre la derecha y la izquierda ya vivían en mí, solo que yo no las identificaba. Y ahí es cuando obviamente empiezo a hacer toda esta transición que después lleva a que termine con Vicente Serrano en un programa de Entrarle Sin Miedo, luego en Sin Censura, y ahí empiezo yo ya mi camino en mi propio canal de YouTube. Esto fue en 2020, o sea, mi canal formal ya cuando empezamos así con los programas, lo lanzamos en 2020 y me empiezo a meter más en un tema de lo que yo viví de no saber la información
eso lo viven muchas personas. Sí. ¿Cuántas no te han pasado a ti que luego te comentan de yo antes era panista o yo antes era priista, yo no creía y hoy cambié mi ideología? Bueno, eso ha sido justamente por la información y creo que es ahí justamente en donde estoy. O sea, yo soy una persona que se está transformando constantemente porque no puedes en un mundo que constantemente se está modificando, quedarte estancada y decir, pues ahí estoy, ¿no? Aquí ya. Ajá, y esto es lo único que hay. No, tienes que ir transformando, pero tu ideología ya está marcada. Hoy sí puedo decir que mi ideología está muy marcada. Y no porque alguien me influenciara, sino porque yo solita fui entendiendo, fui cuestionando, fui preguntando, fui investigando. Y mi ideología sí es transformadora, mi ideología sí es de izquierda. Y es de esa izquierda, no que está en medio, es una izquierda que le encantaría ver transformaciones más profundas, pero por mi experiencia también entiendo que no pueden ser radicales. También entiendes la otra parte. Oye, Meme, pues a mí me consta la verdad que tu trabajo, tu trayectoria, esta transición de la que hablas, pues te ha llevado a ser uno de los referentes de ahora el periodismo como se conoce y también de las benditas redes sociales como las llama el presidente, ¿no? La verdad es que tienes millones de seguidores, mucha gente te conoce y seguramente ahorita nos está dejando muchos likes y corazoncitos y te está chuleando. Pero, ¿cómo ha sido para Meme Yamel enfrentar esta crítica? Esta gente que de repente te comenta y te comenta y te comenta en Twitter y te recuerda esos tweets del 2017 y que además también esta parte de hombres, bueno, no sabemos si son bots, trolls, si son realmente personas de carne y hueso, pero que te empiezan a atacar de una forma misógina y machista. ¿Cómo lo has sabido llevar, Meme Yamel? No me dejarás mentir, creo que es algo que nos pasa a todas las mujeres. Todas. O sea, las críticas hacia las mujeres no son iguales que a las los críticas hombres. hacia los hombres. Y no digo que no los critiquen por su físico, sí los han criticado, pero son críticas que incluso entre hombres se entienden un poco más, bajan un poco el tono. No digo que no sean agresivas, no digo que no sean críticas que no tienen ningún sentido o que no sean violentas, pero entre hombres se entienden un poco más burlonas. El chiste pesado que se hace, ¿no? O sea, exactamente. Y no son en la misma intensidad, o más bien en la misma cantidad. Hacia nosotras sí. A nosotras nos critican por... Sí, por ejemplo, no faltará alguien que diga cuando me peino de cabello recogido, es que ¿por qué no te peinaste de cabello suelto? O cuando me peino de cabello suelto no falta el que diga es que estás despeinada porque no te peinaste. Entonces a nosotras nos cuestionan literalmente todo. O sea, si yo aparezco 3 días con la misma camisa, Ajá. ¿cómo? ¿Es que no tienes más ropa? Exactamente. Y esas son las ligeras, o sea, esas son las ligeras. Hay programas, por ejemplo, en Versus, ahorita que estoy en Sin embargo, donde nos cuestionan, o sea, un tema de conversación en el chat son nuestros zapatos. Sí, así son. Y digo, o sea, esas son las más leves, o sea, incluso entras como en el, bueno, hoy fue el zapatito rosa, mañana es la botita, ¿no? O sea, entras como en la dinámica, pero claro que hay más rudas, ¿no? Sí. Recuerdo mucho, y las recuerdo todas. O sea, las más rudas las recuerdo todas. Sí, son cosas que se te quedan. Sí, claro. Me han dicho cuerpo de tamalera, luego han dicho que tengo cuerpo de jugador de rugby, luego han dicho que tengo cuerpo de jugador de fútbol americano, luego han dicho que tengo cuerpo de tinaco, luego han dicho que tengo las nalgas aguadas. Y miren que puedo decir que no es cierto, eso es uno de mis logros más grandes genéticos. Pero por supuesto que me acuerdo de todas esas críticas, porque claro que te llegan a pinchar. Por supuesto. Ahora, creo que lo que he vivido toda mi vida, tengo un nombre que siempre ha sido motivo de burla. O sea, desde que tengo uso de razón, mi nombre ha sido motivo de burla. Y aparte mi mamá, o sea, mis papás me metieron en una escuela donde los niños son... O sea, si de por sí, peor. Era una verdadera jungla. Recuerdo que me decían Memela, Memelovsky, hasta mi familia me dice Memelovsky a veces, pero sobre todo era el Memela. Y al principio, las primeras que me lo decían como que sí me molestaba, pero después una vez se me ocurrió decir sí, y de salsa verde. Y es la más sabrosa, ¿o no? Me acuerdo que tenía como 10 años. Y ya como que se quedaban así. Entendí que esa era una manera que yo tenía de protegerme. Entonces, cuando veían que me hacían burlas y no me dolían, al contrario, yo las hacía todavía más pesadas, pasó, exacto. Y eso es justamente lo que he aprendido toda mi vida. Eso es lo que me enseñó todo. O sea, el tener que haber lidiado desde chavita con el nombre, con el tema del nombre, exacto. Por supuesto que hoy es la manera en la que yo aprendí históricamente a defenderme.
Ahora, mi papá sobre todo, mi mamá, o sea, ya sabes, ¿no? Como papás, mi mamá era como de acúsate con, o sea, si algo te pasa, vas y le dices a un adulto. Y la famosa regla de 3, ¿no? Dices primero que no, luego vas y lo acusas. Y ya la tercera vez, si te sigue molestando, entonces pues ya, te defiendes. Yo me saltaba a veces de la 1 a la 3 o de la 2 a la 3. Y mi papá era mucho de defiéndete. Defiéndete, defiéndete, defiéndete. Entonces, desde chiquita, yo estaba jugando mucho a la defensiva. ¿No? A mí algo que me molesta es que me jalen el cabello, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que una vez me jalaron el cabello, antes de entrar a la primaria, y yo a la chava que me jaló el cabello le corté el cabello. O sea, siempre tuve esa manera de reaccionar. Entonces, no iba a ser diferente ahorita. O sea, las críticas que me hacen por el nombre, ¿no? Es que le hace sonar a tu nombre meme. Pues la neta sí, así se llamaba mi abuela. Y mi abuela tenía un nombre, o sea, el nombre meme ya es como el compuesto al nombre de mi abuela, porque aquí en México no lo podían escribir bien. Entonces se quedó el meme. Y es el nombre de mi abuela. Y me siento súper orgullosa porque fue una mujer que luchó muchísimo, mantuvo una fábrica de mujeres textileras que hacían pantalones y ropa de mezclilla, mantenía esas familias y trabajaba con mi abuelo y mantuvieron a una familia de 13 hijos con sus hermanos, o sea, sus respectivos hermanos, además los sobrinos, o sea, mis abuelos eran los patriarcas de toda una familia enorme. ¿Cómo no voy a estar orgullosa de ese nombre? Obviamente si me agarran en mis 5 minutos hormonales, por supuesto que me va a doler más, ¿no? Sí. Y claro que he aprendido a defenderme, porque hay críticas que son muy válidas. Cuando hay críticas que se hacen con el respeto y con buenos argumentos, adelante. Es la crítica, a eso también estoy expuesta, es parte de la chamba, es la descripción del puesto. Pero cuando hay críticas que son por el tema de mi cuerpo, por cómo me veo, cómo no me veo, si se me maquilla bien, si no me maquillé bien, a veces las dejas pasar. O sea, dices, sí, ¿para qué? Elijo mis batallas, ¿no? No pasa nada, hay que tener la piel gruesa para esto. Y, insisto, es parte de la descripción de la chamba. Nada más que también a veces hay que poner un límite. También sí. Hay que poner límites porque es algo que vivimos, sobre todo las mujeres, no digo que los hombres no, pero sobre todo las mujeres vivimos esta constante burla, crítica, rudeza para demeritar lo que decimos. Ese es el tema que tenemos que combatir, que es un machismo que no solamente ejercen hombres, también mujeres, sí. De que en vez de cuestionarte por el argumento, recurren a lo más bajo. A tu físico, sí. Sí. Sí, porque, bueno, a mí me han llegado, yo he visto que también a ti, críticas de mujeres. Ah, claro. O sea, híjole. Sí. ¿Qué onda? Sí, ¿no? O sea, no, eso de la sororidad y demás, me encantaría decir que existe. No existe. Es algo que nos hemos inventado entre las mujeres como para intentar amortiguar y decir, bueno, es que hay que ser sororas. No existe. Totalmente de acuerdo. O sea, hay solidarias, hay mujeres tolerantes, hay mujeres respetuosas y hay quienes no lo son. Sí. Entonces llegan incluso con críticas muy rudas, muy feas, y por supuesto que cuando no hay argumentos se van al insulto. Ese es el punto. Entonces, cuando no tienen argumentos se van al insulto, y mi manera de responderlas es esa. ¿Tienes un argumento que sirve en contra? Adelante, vamos a debatirlo, porque para eso estamos. Pero me vas a insultar, no esperes que te conteste educadamente, si es que te contesto. Para empezar. Para empezar, ¿no? Para empezar. Oye, Meme, pues vamos a traer este tema del machismo, de los comentarios misóginos, a lo que está pasando actualmente en nuestro país. Porque llega la primera presidenta mujer a México, ya toma posesión el 1 de octubre. Una mujer a la que también le han llovido críticas de todo tipo, pero que nos dimos cuenta que ahora en estas elecciones la mayor parte de personas que votaron por ella fueron hombres. Y también vemos que una gran cantidad de ataques que recibe la doctora Claudia Sheinbaum vienen de mujeres, como ahorita lo estábamos hablando. ¿Qué significa para México? ¿Qué va a significar para México la llegada de Claudia Sheinbaum como presidenta? Y tú, ¿cómo ves? ¿Cómo va a ser la relación que va a llevar Claudia? Pues a lo mejor, por ejemplo, con Donald Trump, que seguramente va a llegar a la presidencia de Estados Unidos y que, bueno, es un hombre también rudo, machista, misógino. Lo que está pasando, lo que veo, obviamente es histórico. Es la primera mujer presidenta que tenemos en el país. Y sí presidenta, porque sí está, sí se dice presidenta, ya está hace muchos años. Vayan y búsquenlo en la RAE, que tanto les encanta. Sí, presidenta. Hasta en la Constitución, pero bueno. El punto es que obviamente vienen estas críticas que no quiero decir que son naturales, porque no deberían de ser naturales, pero forman parte del reto con el cargo que tiene hoy Claudia Sheinbaum. Creo que ella tiene la experiencia
porque además ha estado en un sector en donde se vive exactamente lo mismo, que es el científico. Mujeres en la ciencia, ¿cuántas mujeres, vámonos a la historia, cuántas mujeres en la ciencia no habían tenido que esconderse detrás del nombre del marido o de su compañero de trabajo para hacer publicaciones científicas, porque si las hacían bajo su nombre no las iban a validar? Y son aportaciones científicas que cambiaron el mundo. Sí. Entonces, obviamente, ella sabe cómo ¿A qué se enfrenta? Exacto. Lo ha vivido, aunque obviamente no es lo mismo hoy que hace años, sigue dándose ese machismo y encima el establishment, ¿no? De no puedes publicar fuera de lo que nosotros como establishment científico tenemos, porque si lo publicas, o sea, si vas en contra, no te publico. Sabe, lo vive, digamos que tiene la experiencia para el tema. El punto aquí es que sí hay una transformación cuando hablamos de la cantidad de votos con los que llega Claudia Sheinbaum. Creo que esto se parte en dos. Entre uno, el proyecto de transformación que empieza el presidente, que se entiende, la única que lo continúa en este momento es ella. Hay mucha gente que vota por Claudia Sheinbaum porque saben que es darle la continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero también hay mucha otra gente que vota por ella porque ella lo trabajó. O sea, ella fue fundadora no solamente del partido, ella pasó todas estas fases, desde el ir a tocar puertas, desde el ir a entregar regeneración, desde pelearse en tribunales por los votos, desde disputarse una elección interna. O sea, ella pasó por todas esas fases que un militante de cualquier partido político quisiera, ¿no? Quisiera pasar. Entonces, hoy lo que pasa con Claudia es que lamentablemente tiene que llegar a demostrar que una mujer sí puede desempeñar un cargo como es la presidencia de la República. Y digo lamentablemente porque nunca le preguntamos a los hombres si estaban listos para gobernar. Nunca le preguntamos a México, oye México, ¿tú estás listo para ser gobernado por un hombre? Jamás, nunca se les preguntó. Como que por hecho dijeron, sí, los hombres pueden gobernar. Pues, ok. ¿Cuántos hombres no hemos visto que han sido corruptos? ¿Cuántos hombres no hemos visto que nos han saqueado? No es un tema de género, es un tema de valores, es un tema de capacidad, es un tema de ética, es un tema de voluntad. Y eso va más allá del género. Así como tampoco podemos decir que por ser mujer es incorruptible, porque hemos tenido mujeres muy corruptas. Ahí está Rosario Robles, hablemos de la esposa de Javier Duarte. La esposa de Javier Duarte, hablemos, por ejemplo, del Bester Gordillo. O sea, tenemos muchas mujeres que han sido ejemplo de corrupción, y no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, no es un cheque en blanco. Yo lo acredito más a que hay una politización, porque la polarización ha existido muchos años, pero hay una politización de la gente que se detona justo a través de los medios de comunicación, justo a través de las redes sociales. Esa politización, el que hoy la gente esté hablando de política, el que hoy la gente te está opinando de política, que era algo que antes no pasaba. La lucha sigue estando con las mujeres, porque hay muchas mujeres que no les interesa. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba los programas, siempre en noticias es más audiencia hombre que mujer. Sí. Pero antes era mucho más. O sea, antes ver el comentario de una mujer en un programa era como de rarísimo. Vamos a celebrar a una mujer. Eso ha ido cambiando. O sea, en 5 años y cacho, hoy veo muchas más mujeres involucradas, porque también hay más mujeres que estamos involucradas en la comunicación. Y no es que no existieran, es la forma. Creo que, por ejemplo, Denise Merker para mí es un gran referente de mujer en el periodismo. Sí, con su estilo, sí, bajo, llamémosle, la línea Televisa o la línea de comunicación, pero creo que no le podemos regatar a Denise Merker la chamba que ha hecho, que incluso ha sido referente como una de las pocas periodistas tradicionales que te gusta escuchar. Sí. Que tiene buenos análisis, que puedes no estar de acuerdo con ella, pero la escuchas. La escuchas y dices, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero es por esto, esto y esto. Y que se siente que puede debatir y que se mete a los temas. Hemos visto otras periodistas, por ejemplo, Carmen Aristegui, que están mucho con esta línea de tengo que cuestionar a fuerza. Y sí, el periodismo cuestiona, pero no solamente al poder político, también al poder corporativo y también al poder mediático. Y eso es algo que hay que entender, insisto, más allá del género. Es un tema de líneas editoriales que cada uno de los medios de comunicación tiene. Entonces, hoy estamos viendo más mujeres, estás tú, hay muchas otras mujeres que están entrándole al tema y que hemos entendido que nuestro rol es, pues, impulsar para jalar a otras mujeres y que se involucren. Y no solamente mujeres ya grandes, sino mujeres jóvenes, a los propios jóvenes. Entonces, creo que eso es lo que va acompañando la llegada de Claudia Sheinbaum y que la va impulsando. Tiene que demostrar cosas que no deberían de ser normales, pero es algo que tiene que pasar para que ya nos quitemos este estigma de las mujeres pueden o no gobernar, sin que eso signifique un cheque en blanco, porque no importa si eres hombre o mujer, eres joven o no,
cuando llegas a un cargo público no se te puede dar un cheque en blanco. Entonces, aquí sí es tiempo de mujeres, pero también es tiempo de que la ciudadanía entienda el rol que tienen los gobiernos. Yo lo he dicho muchas veces, vivimos en una democracia representativa. Nosotros gobernamos a través de nuestros representantes y eso todavía no lo hemos entendido. Entonces, aquí el punto es ese, que cualquier persona que llegue a un cargo, no importa el género, tiene que desprenderse de sus intereses o ambiciones personales, por muy legítimas que sean, para estar al servicio. Hay que reformar lo que significa estar al servicio de la ciudadanía. Algo que también tienen que hacer los medios. Sí, y exactamente. Y que no por ser mujer vamos a ya dejar que pase todo, no, o sea, claro. bien también vigilada la vamos a tener. Aunque no creo que las críticas sean al mismo nivel, ¿no? Eso. O sea, yo sí soy, o sea, hay que criticar, claro que hay que criticar, pero no ser más agresivo solamente porque es mujer. O sea, creo que no debería ser un determinante. Oye, querida Meme, hablando ahora de las mañaneras, que tú también has estado ahí presente en varias mañaneras, el presidente de hecho te ha dado la palabra pues varias veces, pero no solamente eso, sino se ha tardado contigo bastante tiempo. Tus temas han sido de gran relevancia y has podido tú solucionar muchas cosas que estaban ahí atoradas por llevar temas importantes a la mañanera. ¿Cómo ves estas conferencias matutinas que ya van a terminar? Por ahí tuvimos a dos compañeros, el periodista Hans Salazar y el periodista Mar Niño, que decían que era equivalente en las mañaneras a una maestría o un doctorado en periodismo, porque fueron 6 años, porque ahí te tienes que parar frente al presidente, primero preparar tus preguntas, ¿no? Tu tema, pararte frente al presidente, la cámara, tus compañeros, o sea, no es nada sencillo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú que has ido a las mañaneras? ¿También crees que Claudia Sheinbaum va a continuar estas conferencias matutinas de una manera distinta? Yo no lo voy a abordar desde la perspectiva de cómo a nosotros los periodistas nos sirve la mañanera como para prepararnos, porque creo que aunque ha sido una enorme oportunidad para muchos para pues, quitarse el miedo de hablar en público y demás, que pareciera que al periodista no le debería de dar pena hablar en público, y hay muchos de los que sí. Más allá de eso, yo, desde la perspectiva de políticas públicas, las conferencias de prensa son una política pública enorme. Son una política pública. Es eso. No solamente es una estrategia, no, es una política pública. Porque en esta conferencia de prensa ocurren varias cosas. El presidente, por supuesto, tiene todo un equipo que le da el panorama de lo que está pasando a nivel nacional y cuáles son los focos rojos. Pero ni así alcanza a ver al 100% lo que pasa en ciertos lugares. Entonces, la chamba que nosotros hacemos cuando vamos a presentar temas es que presentas temas que igual y no tienen el radar o que tiene solamente una versión del problema. Y entonces tú como periodista tienes la oportunidad de incidir en que conozca información y pueda a través de eso resolverlo o impulsarlo. Estás hablando de la figura más poderosa del país, la figura del presidente de la República. Entonces, creo que como periodistas nos tenemos, al menos lo que yo hago, tenemos que plantear qué queremos preguntar y por qué lo queremos preguntar. Yo a veces, y lo hemos platicado incluso en corto y demás, veo muchos compañeros que llevan preguntas que el presidente no puede atender. O sea, que son preguntas que las vas a presentar en la mañanera para que no sirvan de nada. O sea, literal de nada. O sea, hay temas, por ejemplo, electorales que la gente cree que vas a llevar un tema electoral en pleno proceso electoral al presidente y que solamente por eso va a cambiar. No va a cambiar, ¿eh? Porque por mucho que lo vayas y lo presentes, igual y lo pones sobre la mesa, pero él no va a mover un dedo porque no le toca. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con temas de la fiscalía? Que tampoco le toca resolver. Al menos hemos aprendido esa estrategia. Yo al menos sé que hay temas que el presidente no va a resolver porque no le tocan. Pero si voy y presento el tema, inmediatamente se empiezan a mover los que sí tienen que resolver. Entonces, ahí es cuando decides qué pasa. Por ejemplo, temas judiciales. Me recuerdo cuando llevé el caso de Manuel Valdovinos, una persona que estuvo sentenciada a 52 años de cárcel por asesinar a una persona que no estaba muerta y ya había pasado 21 años en la cárcel. Entonces llevo el tema, al presidente no le toca, era un caso que estaba en el Estado de México, que tocaba al jueces en el Estado de México, y después de llevarlo a la mañana, pues sí, el presidente dijo, lo vamos a checar, vamos a ver qué pasa, y a la semana y media lo excarcelan. No lo liberan, es una excarcelación.
Cuando platico con Manuel me dice es que porque pasó en la mañanera, entonces hubo un acuerdo entre dos políticos, en ese caso fue un acuerdo entre Nestora Salgado y Osorio Chong, y lo excarcelaron. El poder de la mañanera. Nada más por eso, nada más por eso. Obviamente no quiere decir que su proceso ya haya culminado, ¿no? Sigue el proceso, pero ya no está en la cárcel. Y él tuvo la oportunidad de ver a su padre antes de que se muriera su papá. O sea, nada más imagínate ese escenario. No, hombre. Y ese es solamente por decir uno. Otros casos que igual no llevé a la mañanera, pero porque no iba yo a la mañanera, no estaba yendo en ese momento, porque estaba justo todavía trabajando en el 11, fue el caso de este juez que había liberado a un sacerdote que había confesado pederastia en Puebla. Y en redes sociales yo platico con la mamá del pequeño que se llama Abner y me explica el caso y todo esto. Lo subimos a redes, etiqueto a la Secretaría de Seguridad, etiqueto al presidente, etiqueto a todo el mundo. Y a la como la mañanera, tercer mañanera después de que lo publico, en el quién es quién, mencionan a este juez Gerardo por Gómez, haber liberado al sacerdote que abusó sexualmente. Esa simple situación, más el que hayamos entrevistado a la mamá de Adler, más el ruido que estábamos haciendo en redes sociales, hizo que el juez repusiera el caso, reavivara las audiencias y volvieran a encarcelar al sacerdote, que eventualmente fue declarado culpable. O sea, nada más faltaba que lo declararan culpable y que le dieran sentencia. Le dieron la sentencia máxima para este caso y aún así todavía este juez intentó ser magistrado. No, pues. Lo proponen en el gobierno del estado de Puebla, volvemos a hacer ruido, lo bajan, se baja según él, y hoy sabemos todavía que la iglesia le sigue pagando un sueldo a este sacerdote. Pero de no haber hecho este ruido en redes sociales y de que el tema no hubiera salido en la mañanera, jamás hubiéramos visto una sentencia a un sacerdote pederasta. Entonces, es a lo que voy. No necesariamente tiene que ver con las acciones que el presidente toma o decisiones que él toma. A veces tiene que ver con los temas que presentas y hasta dónde tú como periodista sabes que es un tema que eventualmente él va a poder empujar. Muchos otros casos han pasado así. Hay casos donde sí hemos sido como un poco más cuestionando un poco más al presidente. Yo sigo trayendo el tema del DIF, que yo no veo nunca a la titular del DIF, quedó en ir a dar una mañana y nunca ha ido, jamás la he visto, porque hay varios temas que de alguna manera sí habían podido resolver en el gobierno y no pasado. Entonces, ese tipo de situaciones, yo por eso digo, las mañaneras funcionan, claro que funcionan, es una estrategia de política pública. Entonces, yo sé que Claudia Sheinbaum quiere llevar una estrategia distinta porque las mañaneras es el sello del presidente, pero no creo que sea bueno que se separen de la conferencia. Es más, si me apuran tantito, yo sí institucionalizaría las conferencias de prensa a todos los ejecutores, presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales, porque además estás haciendo valer el derecho a la información que está en la Constitución. O sea, es una manera en la que tú como gobierno rindes cuentas y los medios de comunicación tienen esa posibilidad de acceder a la información. Y que incluso a ellos les sirve para réplica, claro, también para defenderse, lo hemos visto. Por supuesto. O sea, les conviene, pues. Exacto, tienes una interlocución directa, algo que antes estaba solamente cerrado a unos cuantos medios. Tienes esa posibilidad, desde el medio más chiquito hasta el medio más grande. Esa es una posibilidad que yo personalmente, porque ya he visto lo que pasa con las conferencias, porque creo que sí funcionan, eso es algo que justamente como política pública podría funcionar muchísimo para avanzar en los temas y que además es rendición de cuentas, acceso a la información, tienes una interlocución, además estás informando constantemente a la gente. Eso más estrategias de medios de comunicación y demás, por supuesto que te van a ayudar a que más gente se politice. Y eso obviamente va a hacer que quienes gobiernen tengan pues más claro que no solamente van a estar atrás de un escritorio escondidos, sino que les toca rendir cuentas y responder a los cuestionamientos. Es parte de la chamba. Entonces, creo que sí tendríamos que ver las conferencias de prensa no solamente como una estrategia mediática, una estrategia de comunicación muy efectiva, sino como una verdadera política pública. Sí, que ya debería quedarse, ¿no? Sí. Ojalá que la doctora Claudia Sheinbaum las retome. No sé, no ha dicho nada al respecto, ¿no? No ha hecho nada. Me imagino que serían similares a las que hizo en la Ciudad de México, como las que tiene ahorita, son más cortitas, aparte es más concreta. Sí. Entonces, como me voy a los temas concretos, hoy presento esto,
presentamos, listo, y vengan con sus preguntas. Creo que se iría más a esa dinámica, más breves, no sé si a la misma hora, igual y cambiando de hora, pero creo que es una estrategia que independientemente si es el sello o no de la propia Claudia Sheinbaum como su estrategia de comunicación, que sí sea una herramienta que se institucionalice o que esté ahí para tener esta interlocución y no ser como está en la lista de ver quiénes son los medios privilegiados que pueden entrevistar o no. Creo que esto te da esta interlocución y es mucho más sano. Sí, muy necesarias. Meme, ahorita que tocaste el tema de este juez allá en Puebla, ¿qué opina, Meme, del plan C, de la reforma al Poder Judicial? Ahora que hemos visto a los ministros que no, y ahora ya los vemos ahí caminando a los diálogos en la Cámara, los vimos ya bajar de sus camionetas, o sea, algo que jamás, ¿no? Lo imaginamos, que ahora se conocen sus caras, sus nombres, que los vemos ahí dialogando, sí. O sea, ¿cuándo? ¿Cómo ves el plan C? ¿Se va a poder llevar a cabo? Ya dijo el presidente, yo estoy de acuerdo en que se hagan modificaciones siempre y cuando lo dialoguen, se llegue a un acuerdo, pero ellos están aferrados a que no lo quieren, porque eso va a quitarle sus privilegios. Es que hay que partir de qué es la reforma del Poder Judicial, ¿no? La reforma del Poder Judicial no es una reforma que estuviera diseñada para solucionar el problema que es la injusticia. No. No está diseñada. No está diseñada para eso. Si queremos, y yo velaría porque se dan los siguientes pasos. Si lo que queremos es tener una justicia pronta y expedita, necesitas forzosamente modificar ministerios públicos, fiscalías, obviamente mejorar, entrenar y capacitar a los policías para que hagan bien su chamba, pero sobre todo hacer un muy claro énfasis en modificar las fiscalías y la manera en la que operan fiscalías y ministerios públicos. Pero además, si quieres incluso hacer una reforma todavía más robusta en materia de injusticia, hay que modificar la ley de amparo. Porque uno de los problemas que más tenemos es la cantidad de amparos. Se supone que es una herramienta diseñada para ayudar al indefenso a protegerse ante una injusticia y esto ha ocurrido al revés. Los amparos son para aquellos que tienen más dinero, que deberían de someterse a la justicia, pero lo están haciendo para quedar en la impunidad. Entonces, si queremos pensar en modificaciones que de verdad sean sustanciales en materia de justicia, no solamente estamos pensando en esta reforma, pero esta reforma se abona, es como un primer paso. ¿Por qué? Vivimos en un sistema judicial donde justamente el anonimato, y lo digo entre comillas porque son servidores públicos, no son anónimos, el anonimato en el que se han mantenido jueces. Es que estaban justo en eso. Es lo que les ha permitido estar en... hacer y deshacer. Exactamente, es el poder, o sea, el estar tras bambalinas es lo que les ha dado un poder que no llegamos a calcular su dimensión. Por ejemplo, cuando estás haciendo una detención, necesitas ¿qué? Una orden de aprehensión. ¿Quién solicita la orden de aprehensión? Pues la fiscalía, ¿no? El agente. ¿Quién la otorga? El juez. Necesitas un juez que otorgue, necesitas un juez que lo solucione. Entiendo la relación que dicen los jueces, es que como ellos no hacen su chamba bien, entonces yo no puedo solucionar. Pero, ¿qué pasa? Pongo estos casos muy sonados últimamente. 2 jueces, uno en el Estado de México y otro en Morelos, que dejaron en libertad a 2, le tengo que decir presuntos, sí, a 2 presuntos abusadores sexuales. Uno era papá y otro era tío de 2 pequeñas de 4 años. ¿Cuál es la razón por la que los jueces deciden dejarlos en libertad? Porque los testimonios de las niñas no les checaban. Con la hora, ¿no? ¿Cuál fue? El del Estado de México es porque una pequeñita de 4 años no supo decir exactamente la hora ni el lugar en donde fue abusada sexualmente por su tío. Y como no lo pudo decir bien, entonces el juez dijo, no fue cierto. Y en el de Morelos, porque la chiquita, esto todavía me enoja más, porque una chiquita, los jueces la mandan con el psicólogo para que el psicólogo valide cuando esté más tranquila y que pudiera presentar un testimonio. Entonces deciden mandarla al psicólogo. El psicólogo trabaja con ella y dice, ya puede declarar, ya está tranquila. La llevan a declarar y entonces los jueces dicen que como la niña estaba muy tranquila, no era cierto. Y por eso dejan en libertad a 2 abusadores sexuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del de Puebla? Ya lo estaban postulando para ser magistrado. Fíjate, nada más. Después de haber dejado en libertad, porque no fue el único caso, ya había dejado en libertad a otros señores, a un papá y a un abuelo que habían abusado de su propio nieto e hijo. Ya los había dejado en libertad y todavía lo habían propuesto para promoverlo en su carrera judicial a magistrado.
Perdón, pero es que, ¿cómo es que entraron en primera instancia? ¿Cómo es que se mantienen ahí en primera instancia? ¿Qué pasa con esta magistrada que estuvo en el foro de Veracruz, Nadia Villanueva, que cuestiona, dice que el presidente es un corrupto, es que el presidente quiere esta reforma judicial para perpetuarse en el poder y no sé qué? No más revisemos el expediente de Nadia Villanueva. Nadia Villanueva trabajó en Toluca y en Tlaxcala. Cuando estuvo en Tlaxcala provocó una huelga de trabajadores del Poder Judicial porque a sus amigos que se trajo de Toluca les daba los mejores horarios y la menor carga de trabajo, y esa carga de trabajo que se necesitaba se la daba a otros trabajadores de la misma sala. Y además dejó colgado el trabajo para irse a una pachanga. Encima de eso liberó al hijo del hermano del Mencho, más bien dejó libre al hijo del Mencho, al Menchito, por tercera ocasión. O sea, ya lo habían dejado en libertad 3 veces. ¿Qué pasó con el juez que detiene al hermano del Mencho? No creyó que un señor de 70 y tantos años pudiera cargar un cuerno de chivo. Ah, pero no le digas a un señor de 80 años que te cargue un costal de papas, porque si te la compran. O sea, esas son las decisiones que dices, bueno, ¿y qué va a pasar con estos jueces? ¿Qué pasó con el juez del caso Porquis? Es creo que el único caso de un juez que muchos años después, fueron como 5 o 6 años después, lo terminan destituyendo. Pero eso ocurrió por la voluntad de Saldívar. Entonces, cuando te pongo estos problemas sobre la mesa, recaen, por supuesto, en los jueces. Aquí la pregunta es cómo llegan. ¿Quiénes son? Nadia Villanueva no logró entender cómo, después de siendo jueza, termina llegando a ser magistrada presidenta de un tribunal. ¿Cómo es que pasó todo esto? Bueno, ese es el problema. Entonces, lo que está proponiendo la reforma del Poder Judicial es: vamos a ver quiénes entran, cómo entran, que los elijan los ciudadanos. Regular todo eso. Y además, tener en el Consejo de la Judicatura, o sea, que el Consejo de la Judicatura se divida en 2 para tener un organismo que realmente lo sancione. O sea, aquí el punto es: los jueces llegan amparados por el que los propone y eventualmente hacen política interna. Ellos te dicen que no es cierto, te dicen: es que es la carrera judicial de mis polainas. ¿Cuál carrera judicial? Lainez Potisek no tiene carrera judicial. Él trabajó en la Procuraduría Fiscal muchos sexenios, y Luis Videgaray lo manda a un tribunal administrativo 6 meses y luego lo proponen como magistrado, como ministro de la Suprema Corte. ¿Cuál carrera judicial? O sea, no les interesa la carrera judicial. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Cerrar estas filas para que sea entre ellos los que manejen el poder. Han hecho política toda la vida los jueces. Solamente lo que hoy no quieren es estar expuestos, porque saben que la ciudadanía ni de broma, al enterarse de estos jueces que andan liberando a abusadores sexuales, ni de broma votaría por ellos. No hay manera. Eso es lo que no quieren. O sea, ellos han manejado este círculo de poder muy entre ellos, han hecho política, han hecho alianzas con los gobernadores, que son los que los proponen para ir escalando en su carrera judicial, para ser magistrados, etcétera, etcétera, y han hecho política toda la vida. Entonces, lo que hoy no quieren es que tengas un sistema de voto popular donde la gente diga: no, yo ya sé qué hizo esta persona y son sus decisiones las que no me gustan. Y es una incongruencia brutal, porque ministros te dicen que ellos siempre han pensado, o sea, que el poder debe de ser, o sea, que no tienen que ser muy públicos o comentar mucho porque hablarán a través de sus sentencias. Pues exactamente es lo que está pasando. Están hablando a través de sus sentencias, están hablando a través de sus decisiones, y no nos está gustando lo que estamos escuchando. Y por eso es que no quieren soltar. Obviamente no te va a resolver el problema de la injusticia. No, por supuesto que no. Pero sí es un primer paso para empezar a regular el barco y que tengas jueces, ministros y magistrados que lleguen sabiendo que si no hacen un buen trabajo, no van a prosperar. ¿Qué pasa con el ministro Luis María Aguilar? ¿Con qué cara viene y defiende la carrera judicial cuando su hija dentista la contrataron en la Suprema Corte? Cuéntenme, ¿qué va a hacer? Digo, si fuera abogada todavía dices, bueno, se defiende, ¿no? Pero, dentista. Disculpa, ¿dentista? Creo que debería de haber buscado chamba en otro lado, sí. No ahí. Y está ganando como 40,000 pesos. No está en la ponencia de su papá, está en la ponencia de otro ministro, pero ¿eso de qué me sirve? Ahí los tienes. Entonces, ese sistema del Poder Judicial familiar, que así se le conoce, se está cayendo, se está desmoronando. Esa impunidad que los hace intocables se está cayendo. Entonces, claro que no les está gustando. Y ahí es donde el pueblo tiene que informarse y hay que participar. Hay que ver quiénes son, qué han hecho, qué no han hecho, qué han decidido, qué no han decidido, y que hablen a través de sus sentencias. Solamente que muy probablemente no les va a gustar lo que vamos a escuchar a través de sus sentencias.
Y bien dices, ¿no? Un primer paso, porque bueno, ya después sería limpiar, regular las fiscalías, los ministerios que también, bueno, los fiscales que también se mantienen en el anonimato, ¿no? Y eso les permite hacer y deshacer cuantas veces quieran. Ahí está el fiscal de Guanajuato, Samarripa, que es el más conocido porque el presidente lo menciona en la mañanera, pero no le interesa al tipo. No. O sea, O el de Morelos. Ahí está también. O el propio fiscal general de la República, Gertz Manero. Gertz Manero. ¿Dónde está? ¿Hay fiscal? Hay fiscal, ¿Hay fiscal? ¿Para empezar? Fíjate, ahí están 3 claros ejemplos. O sea, por supuesto que, creo que ya está quedando muy claro por qué queremos una reforma, porque esta reforma es un primer paso como para empezar a tumbar esas pirámides que se han construido de impunidad. Pero no es solo eso. Fiscalías. Cuando se hizo la reforma a las fiscalías, hoy no tenemos un mecanismo para correr a un fiscal inepto. No existe. Cuando eran procuradores, el que lo corría y movía era el presidente o el gobernador, pues al final era como integrante de. Y además se reeligen. Claro. Pero en el caso de Samarripa, su reelección ha estado como fue la del INE, ¿no? Pasó de procurador a fiscal y luego lo volvieron a nombrar y dices, 15 años, vato. Oh, manches, 15 años. O sea, ya es para que te corrieran. Porque eso sí, persiguen a personas que les convienen, pero hacen acuerdos y dejan en libertad a muchos otros. Hay que hacer una reforma a las fiscalías. Hoy no podemos, por ejemplo, sacar a Gertz Manero porque las causales para sacarlo es o un delito grave. ¿Y cómo vas a ir a denunciar un delito grave? O sea, vas a ir a la fiscalía a denunciar al fiscal. O sea, esa denuncia nunca va, no va a existir. Vas a ir y ni te la van a sellar, va a ser un fantasma. Pues, sí. Exacto, vas a ir a perder tu tiempo. Entonces, ¿cómo vas a ir a denunciar al fiscal general de la República a su propia fiscalía? No va a pasar. Entonces, que porque se sienta mal o porque está enfermo, bueno, ni siquiera eso ha sido causal para Gertz Manero. Entonces, sí hay que hacer una modificación a las fiscalías, tener controles, sí que sean autónomas, sí que sean independientes, pero que también tengamos una alternativa de si no está haciendo bien su chamba, tengo cómo correrte. O sea, es que justamente ese es el problema. Cuando hay tantos candados, lejos de que hagan una buena chamba, los estás amparando y los estás resguardando. Entonces llega y se sienta y él cómodamente los protege. Sí. O sea, no tiene que demostrarle nada a nadie, porque al final, ¿cómo lo vas a correr? Sí, se sienten intocables. Exacto, o sea, no peligra su chamba. Entonces, cuando no peligra tu chamba, estás a expensas de si tiene la voluntad de hacer una buena chamba, y no todos tienen esa voluntad. Entonces, sí hay que hacer una modificación. Yo lamento muchísimo que la única modificación que hizo Gertz Manero fue para que la fiscalía no tuviera la responsabilidad en la búsqueda de personas. Es completamente lamentable. Si no la busca la fiscalía, ¿quién las va a buscar? O sea, si no es la fiscalía la que tiene los expedientes de personas desaparecidas, ¿quién los va a buscar? ¿Cuántas notas no hemos visto en los últimos días, meses o incluso años de cómo operan los CEMEFOS? O sea, gente que está ahí por años, y no son capaces de identificarlos. Décadas ahí. Y no son capaces ni siquiera identificándolos de avisarles a los familiares. No, o sea, ni siquiera tienes esa capacidad. O sea, aunque lo tengas identificado, no le avisan al familiar. Si no es por el familiar que va todos los días, no se entera. Es más, incluso yendo todos los días, puede pasar lo que se ha hecho nota estos últimos días, por ejemplo, el caso de Zacatecas o el caso de Jalisco, que tienes a madres buscadoras yendo todos los días a preguntar si está el cuerpo, si ya llegó, si algo saben, y durante años o meses les dicen que no, para que al final algún día les digan, no, es que sí, siempre sí está. ¿Cómo le vas a decir a esa señora que estuvo meses o años buscando a su hijo o a su hija, que siempre sí lo tenías? Ahora, ¿con qué dinero esta persona va a poder ir a sacar el cuerpo para darle un entierro decente? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, esas son las partes donde dices, claro que no hay justicia. ¿Qué pasa con las personas que están sin sentencia en las prisiones? Yo sé que es un tema que el presidente ha dicho que él sí quiere la prisión preventiva de oficio, pero la prisión preventiva de oficio te sirve mientras tengas una fiscalía inepta. Yo lo que quiero tener es una fiscalía que si voy a mantener a una persona en prisión, estoy justificando por qué la quiero en prisión. No nada más porque, pues por si las dudas. ¿Cuántas personas están sin sentencia en una cárcel? ¿Y qué pasa con los jueces? Cambian a cada rato de jueces, entonces el caso nunca se puede cerrar porque entra un nuevo juez, empieza otra vez de cero. ¿Y cuántos años termina pasando una persona sin sentencia en una cárcel? Ahora, estas personas, por ejemplo el caso de Israel Vallarta, que quieren salir a través de la inocencia, ¿sabes lo que va a costar? ¿Sabes lo que le va a costar al Estado reponerles el daño? Y esa es una de las causales por la que los jueces o la fiscalía no quieren declararlo inocente.
Esa es la razón. No encuentro otra. Sí, tienes miedo. Exactamente, o sea, tienes a las fiscalías y a los jueces coludidos en esta parte. ¿Cuántos lleva? ¿17, 19? 18 años Israel Vallarta. Brenda Quevedo del caso Wallace llevaba 16. O sea, y así hay muchos más, ¿eh? Sí. Personas sin sentencia. ¿Cuántas? O sea, nada más imagínate que demuestran su inocencia y los jueces no quieren cerrar el caso y las fiscalías tampoco, porque si lo reconocen como inocente, eventualmente los reconocerían como víctimas. Reponles 18 años de su vida. Económicamente, ¿cómo lo vas a hacer? No. Son millones los que les vas a tener que dar. Y por eso prefieren tenerlos ahí. Entonces, por supuesto que tienes que voltear a ver todas las otras cosas que pasan para decir, este es el camino para hacer justicia. Por aquí vamos. Hay que empezar, claro, porque justo uno de los principales problemas es la voluntad de jueces. No digo que todos sean corruptos, no digo que no haya jueces buenos que hayan tomado decisiones súper justas, pero es que esa no debería de ser la excepción, esa debería de ser la regla. Y no está. Ay, meme, qué interesante se está poniendo todo esto, pero bueno, nos está comiendo el tiempo. Ya nada más por último, preguntarte qué opinas, tu análisis sobre estos dos cargos importantes que ha revelado la doctora en los últimos días. El primero, bueno, su secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad. Y bueno, no lo ha confirmado, pero suena a que pudiera ser Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, ahora como dirigente del partido Morena, ¿no? ¿Por qué digo importantes? Porque, bueno, la dirigencia del país, de México, la van a llevar dos mujeres, ¿no? Claudia Sheinbaum y Rosa Isela Rodríguez. Pero también este partido, Morena, que estaba bastante fuerte, poderoso, ya lo vimos, pues podría también recaer en las manos de una mujer, de Luisa María Alcalde, que apenas, bueno, el presidente mostró en la mañanera cómo también ha sido una chica que ha trabajado desde muy joven, que también, regresando al tema de los misóginos y machistas comentarios, me han llegado bastantes. ¿Qué opinas tú de estos dos nombramientos? Bueno, uno que ya está confirmado, pero el otro que podría ser. Todavía no, pero sí. Al final, bueno, la secretaria de Morena no depende de Claudia. Ella sí. misma ha dicho que no se va a meter ni mucho menos. Así. Pero creo que en el caso de Luisa María Alcalde, o sea, lo que está pasando en Morena, creo que es el ejemplo que le debería de dar al PRI y al PAN. El PRD ya no lo menciono porque ya desapareció, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? El PRI y el PAN hoy están en un momento donde están peleándose las migajas de los partidos que alguna vez fueron, ¿no? E incluso también debería ser un mensaje para todos los demás partidos, porque lo que es el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Verde están en una situación similar. El Partido Verde de manera más disimulada, pero al final toda la vida ha mandado una sola persona, que es Jorge Emilio en el Partido Verde. En el Partido del Trabajo es el profe Naya y en el Movimiento Ciudadano es Dante Delgado. Son como los dueños eternos, desde la creación del partido hasta este momento, ahí están. Nunca ha habido un relevo como tal en las dirigencias, solamente como que cambian de visión de vez en cuando. Y en el caso del PRI y el PAN, tienes dos partidos que fueron monstruos políticos y que hoy solo quedan miserias. Y se están peleando, en el caso de Alito, por mantener la dirigencia, sí. De lo que queda, que vaya, yo siempre lo digo, Alito, tienes todo nuestro respaldo, tú hasta que termines destruye el pico antes con el pollo. Y en el caso del PAN, una imposición, ¿no? Que nada tiene que ver con democracia. ¿Cómo es posible que en el partido con más militantes, con más dinero, con más gente y con más gobiernos en servicio en este momento, tengas una dirigencia muy suave, una transición muy tranquila? En medio de tanta crítica, en medio de tanto revuelo, tienes a una Citlali Hernández que ya había alzado la mano a decir, si va Luisa, yo no voy. Porque es el ejemplo que hay que seguir. Porque ya cometieron ese error con Jadecon. O sea, el que Morena no haya avanzado lo que tendría que haber avanzado entre muchos otros temas, tuvo que ver con Jadecon Polensky agarrándose del poder hasta que quiso, hasta que pudo y hasta que se lo permitieron. Entonces, obviamente, lo que está haciendo Morena con Luisa María Alcalde es decir, tenemos muchas razones para pelearnos por el partido, ¿eh? Razones para pelearse por el poder aquí hay de sobra, pero no lo vamos a hacer. Entonces, es una tremenda lección para dirigentes que tienen toda una vida en la política, de cómo en este caso son dos mujeres jóvenes, Citlali y Luisa, que dicen, nosotros no nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear. La otra vez leía mucho que dicen, es que las mujeres, si las mujeres estuvieran en guerra, o sea, si las mujeres lideraran el mundo y estuvieran en guerra, harían un desastre. Yo, no. En realidad resolveríamos los problemas mucho más rápido.
Y creo que, aunque parece broma, creo que ese es el camino en el que estamos. Las mujeres, no todas, ¿verdad? No voy a generalizar, pero sí muchas mujeres estamos con ese plan de yo quiero resolver. ¿Por qué? Porque sabemos la carga que traemos encima. Sabemos que nos están observando mucho más. Entonces, yo quiero demostrar que podemos hacer la diferencia, que podemos abordar los temas de manera diferente. Incluso en la propia relación Claudia Sheinbaum con Trump, que se va a notar tensa. Sí. Tienes a un Trump bastante impulsivo y tienes a una Claudia Sheinbaum bastante metódica. Y que ya dijo, ¿no? Oye, Donald Trump, que Sí, con su plan de cerrar la frontera. Sí. Pero más que Trump, yo creo que es J.D. Vance el que hay que como que observar mucho. Trump ya sabemos cómo es, a Trump le das 3 cosas que le gustan y entonces se den una. El asunto aquí va a ser cómo lo van a abordar. Yo creo que va a ser un tema mucho más tranquilo. O sea, hay que tener aquí en la mira al vicepresidente. Exactamente, sí, J.D. Vance es como mucho más... No lo conocemos como tal, a Trump ya sabemos cómo es, sabemos que es impulsivo, sabemos que va a imponer ciertas condiciones para no imponer aranceles, es sobre todo el tema de los autos chinos, o todo lo que tiene que ver con China, ahí va a estar como, sí, no, tal vez. Pero también es empresario, entonces sabe que le conviene y que no. No nos puede cerrar las puertas al 100% porque su principal mano de obra en Estados Unidos es migrante. No solo mexicana, sino hispana en general. Entonces, tiene que ceder en algún punto. Y en el caso de Rosa Isela, secretaria de Gobernación, próxima secretaria de Gobernación, creo que es el mejor cargo para Rosa Isela. En la Secretaría de Seguridad no había mucho que pudiera hacer. No es experta en seguridad, aunque sí ha estudiado el tema, sí está, sí conoce, es periodista, pero aparte sí conoce de criminología, o sea, sí conoce el tema. No es una experta en seguridad como para diseñar políticas públicas de seguridad al 100%, pero creo que tiene mucho más margen en la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación maneja muchos temas relacionados con periodistas, con derechos humanos, con migrantes. O sea, la Secretaría de Gobernación tiene que tener no solamente la chamba de la política interna, las negociaciones, las concesiones, el que sí, que no con los gobiernos de los otros estados, esa interlocución con otros actores, Poder Judicial y demás, algo que Rosa Isela hace desde una manera muy protocolaria, muy tranquila, muy respetuosa, pero también muy formal. Creo que va a tener una muy buena relación, pero en la parte en la que más se va a poder explotar la experiencia de Rosa Isela, justo va a ser en el tema de derechos humanos, lo que le toca a la Secretaría de Gobernación en materia humanitaria, que ese es un tema que con Encinas avanzaba, pero que Rosa Isela creo que puede aportar mucho más, justo con esa visión de, yo ya fui periodista, a mí ya me tocó vivir lo que hoy están viviendo algunos periodistas, yo ya lo viví y ya sé como por dónde. Creo que ahí es donde Rosa Isela tiene mucho que hacer. Además, la dupla Sheinbaum-Rosa Isela ya existía en la Ciudad de México. Digamos que Sheinbaum hace robo de base, porque primero Andrés Manuel se la roba de Claudia cuando estaba en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México y luego Claudia se la roba otra vez para la Secretaría de Gobernación. Entonces ya se conocen, ya han trabajado juntas. Aquí creo que el mensaje que dejamos es no si somos las mujeres capaces de, sino cuál es nuestro estilo, cuál es el estilo de las mujeres al gobernar. Creo que ese es el mensaje. No si podemos o no podemos, no si estamos listos o no, sí estamos listísimos. El punto es, ¿cuál va a ser ese sello? ¿Cuál va a ser esa diferencia? La diferencia. Y eso creo que es lo que va a ir marcando la política hacia adelante. Hoy ya no nos estamos preguntando, yo ya no escucho esa pregunta de si el país está listo o no. Estamos en esta situación, es lo que vamos a tener. Y ahora creo que el punto es, ¿cómo se va a afrontar? Vamos a ver si es cierto esto que dicen que cuando las mujeres gobiernan resolvemos los temas más rápido que los hombres. Hay quienes dicen que no es cierto. Yo creo que sí, porque nos enfocamos en... Tenemos muchos problemas en mente como para hacer otro más grande. Vamos a solucionar, vamos a aportar, vamos a sumar y vamos a avanzar. En un país donde la mayoría somos mujeres, es impresionante que nos hayan visto como minoría. La mayor parte de la población mexicana somos mujeres y no estamos representadas proporcionalmente al monstruo que tenemos en número de población. Sí. Hoy ya tenemos una mujer presidenta, hoy tenemos muchas más mujeres en el cargo y eso no creo que hubiera pasado con otro gobierno que no hubiera sido el de Andrés Manuel. Él hace un punto y aparte de decir, no porque yo sea hombre quiere decir que voy a cerrar espacios, al contrario, los voy a abrir. Y viene el relevo que es mujer y también vienen relevos que son jóvenes. Aquí se empiezan a romper esos estigmas de si las mujeres o no y si los jóvenes pueden o no, que ese es otro. Ese es otro. Si tienen o no la experiencia al final se gana. ¿Cómo la ganas? Trabajando en donde vas a estar. Si no te dan oportunidad, pues ¿cómo vas a tener? Exactamente, ¿cómo vas a tener la oportunidad? Jamás. O sea, nadie se prepara para ser presidente. Es un cargo que solamente tienes una vez en la vida. Entonces, ¿cómo lo vas a desempeñar? ¿Cómo te has preparado?
Y la clave, y eso incluso en los medios lo puedo decir, la clave para no equivocarte es escuchar a la gente a la que sirves. Sí. Escucharlos. ¿Qué necesitan? Tú necesitas esto, ok, estas son las posibles soluciones. Y creo que de todas las posibles, esta es la mejor. Ese es el tema de la política. No necesitas mucha ciencia. Lo que necesitas es escuchar a la gente, conocer el terreno, el territorio, conocer las distintas problemáticas, saber qué elementos tienes a la mano para solucionar y proponer soluciones y entonces resolver. Parece sencillo, debería de ser sencillo, pero no lo es. Y yo creo que hoy estamos en justamente ese momento. Ya no es que sea prueba y error, no es que sean cheques en blanco tampoco, pero estamos en una oportunidad que México está haciendo historia. Ojalá otros países la aprendan rápido. Ya estamos aquí. Ya, a echarle todas las ganas del mundo. Mi querida Meme, pues muchas gracias. Se nos fue rapidísimo el tiempo, ya son casi las 2 de la tarde. Oye, ¿qué sigue para Meme Yamel? Te vamos a continuar viendo en tus espacios en YouTube, estás en Sin embargo. Por ahí había un rumor de que habías terminado la licenciatura para entrar a un puesto ahí en la política. ¿Te gustaría? Siempre lo he dicho, cuando trabajé en política yo fui plurisuplente. No, o sea, no entró a la pluri, pero sí estuve en las listas. Y obviamente tengo esa espina ahí clavada. Ahí está. No tengo la necesidad de sacarla pronto. No tienes prisa, pues. No tengo prisa. Tengo 31 años, voy a cumplir 32. ¿Cuál es la prisa? Creo que el tema aquí es que hace falta mucha chamba de este lado. Okay. Desde el lado de la comunicación. Entonces, aquí estoy y aquí seguiré en los medios, ahí están mis espacios, ahí está bien, sin embargo, proyectos nuevos que se van abriendo, cosas nuevas que se van haciendo, vamos innovando, vamos avanzando, por supuesto que lo estaremos haciendo, siempre del tema de la comunicación, ya si eventualmente, entre que esa espinita ya me la quiero sacar y entre que también la gente responde y lo valida, porque sí necesitas, si quieres representar, necesitas tener ciudadanos a quienes representar, entonces no es como que digas, yo quiero, punto, no, es algo por lo que se tiene que trabajar, entonces creo que ese momento eventualmente se dará más adelante, insisto, no tengo prisa, pero aquí seguiré en redes sociales, en los espacios que se vayan abriendo, las oportunidades hay que tomarlas y también hay que crearlas, porque no nada más te vas a sentar a esperar a ver qué pasa, tienes que hacerte tú tus propias oportunidades y tomar las que se van presentando. A veces es un tren que solamente tiene una ida y no viene de regreso, entonces o lo tomas o no lo tomas, y ahí es donde creo que estamos. Muy bien, Meme, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, flaquita. Sabes que te quiero mucho, qué bueno que sigamos compartiendo después de tanto tiempo, sí. Que nos sigamos viendo, ya nos conocimos más jóvenes, Meme y yo. Sí, hace un par de ayeres. Hace un par de ayeres, pero bueno, me da mucho gusto que estés aquí, cuentas con este espacio y bueno, pues ya te estaremos viendo ahí en tu canal de YouTube, Sin embargo, y en tus redes sociales, que ahí estás siempre publicando. Siempre. Eso sí, dando lata. Te quiero muchísimo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, a este bonito espacio. Bueno, pues eso es todo por hoy. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en la próxima edición.